Angelina M. Whitlock se encontraba en la plataforma con la espalda recta, la barbilla en alto, aunque sus dedos temblaban al posarse sobre los hombros de los niños reunidos alrededor de sus faldas. Tenía 28 años, pero las líneas del dolor y el trabajo habían marcado su rostro prematuramente. Su belleza no había desaparecido. Al contrario, brillaba con más claridad por las heridas que la vida le había infligido, como una rosa luchando por abrirse entre la piedra. Su cabello, color castaño oscuro, estaba recogido con una cinta descolorida que alguna vez pudo haber sido azul. Su vestido estaba gastado, el dobladillo deshilachado, pero limpio. Lo había lavado la noche anterior, decidida a que, si debía enfrentar la humillación, al menos lo haría con dignidad. Sus 6 hijos se aferraban a ella con ojos grandes y huecos. Eli, el mayor de 12 años, sostenía en brazos a la pequeña Ruth, su mandíbula apretada con demasiada fuerza para un niño. Sam, de 10, miraba constantemente a la multitud, su mano temblando como si deseara arrojar una piedra a las caras burlonas. Luke, de 9, intentaba ser valiente, pero se pegaba al costado de su madre, temblando con cada grito del subastador. Anna, de 7, se susurraba a sí misma fragmentos de los salmos que su madre le había enseñado, un escudo de palabras. Josie, de 5, enterraba el rostro en la falda de Angelina, los hombros sacudidos por sollozos ahogados. Y Ruth, apenas de 2 años, gemía débilmente en los brazos de su hermano, ajena a la crueldad que los rodeaba. El responsable de ponerlos allí se apoyaba contra un poste con una sonrisa tallada en el rostro. Virgil Whitlock, cuñado de Angelina, llevaba la suficiencia de un hombre que creía que la ley estaba de su lado. Su esposa, Nettie, estaba a su lado, los brazos cruzados, los labios torcidos en satisfacción. Nunca habían ocultado su desprecio por Angelina, burlándose de ella por ser demasiado orgullosa, demasiado fina, demasiado problemática para su familia. Y cuando su marido murió, llevado por la fiebre en invierno, no perdieron tiempo en echarla a ella y a los niños, solo para volver a arrastrarlos cuando se dieron cuenta de que podrían obtener dinero por ellos. La voz del subastador restalló como un látigo, gritando números, esperando que se alzaran manos. Al principio, las ofertas eran cruelmente bajas, no más que el precio de un solo caballo. La risa rodó por la multitud, espesa y pesada. El sonido de hombres que disfrutaban de la vergüenza ajena. El rostro de Angelina se sonrojó, pero no inclinó la cabeza. Acercó más a sus hijos, susurrando suaves consuelos que apenas podían oír por encima del rugido de las voces. Las mujeres en la multitud apartaban la mirada, avergonzadas pero silenciosas. Algunos niños tiraban de las faldas de sus madres, preguntando por qué esa señora y sus pequeños estaban allí parados, pero no llegaba respuesta. La crueldad era un espectáculo que no se podía nombrar, solo soportar. La mandíbula de Eli temblaba mientras intentaba levantar más alto a Ruth, y Angelina lo sostuvo con un toque. Deseaba poder protegerlos a todos con su cuerpo, atraerlos dentro de sí donde el mundo no pudiera herirlos. Pero solo tenía su fuerza, su voz, su dignidad, y no permitiría que se las arrebataran. Virgil gritó al subastador, recordándole que se apresurara, que exprimiera cada centavo de esa carga. Nettie soltó una risita, su risa como vidrio rompiéndose. Las mejillas de Angelina ardían, pero obligó sus ojos a mirar hacia adelante, fijándolos en el horizonte más allá de la multitud, como si pudiera ver más allá del polvo y las burlas hacia un mundo más amable. La puja se arrastraba. Algunos hombres parecían tentados, no por bondad, sino por mano de obra barata para arreglar sus campos, fregar sus suelos. Otros se burlaban, preguntando quién querría tantas bocas que alimentar. Cada comentario presionaba como una piedra contra el pecho de Angelina. Entonces, entre los murmullos y las risas, el sonido de botas contra la tierra llamó la atención. Un hombre salió del borde de la multitud, alto y de hombros anchos, el sombrero sombreando la mayor parte de su rostro. Jonas Hall era conocido en el pueblo, aunque no bien, un ranchero solitario de 34 años. Vivía a millas más allá de Willow Creek, donde su extensión de tierra tocaba las estribaciones.
Desde la muerte de su esposa y su recién nacido, casi una década atrás, había hablado poco, se había mantenido apartado y llevaba consigo un aire callado de duelo que desalentaba la compañía. La gente lo llamaba decente pero distante, un hombre que portaba su soledad como armadura. La mirada de Jonas recorrió la plataforma, deteniéndose no en la belleza de Angelina ni en el espectáculo de los niños, sino en las manos temblorosas. En cómo Ellie luchaba por sostener al bebé. En cómo la espalda de Angelina permanecía erguida, aunque todos los ojos intentaban quebrarla. Su mandíbula se tensó. Dio un paso más cerca. El subastador, sintiendo al fin un postor serio, alzó la voz con repentino entusiasmo. Los números subieron, aunque la mayoría ya se había cansado del juego. Jonas levantó la mano una vez, firme, deliberado. Se hizo el silencio. La cantidad que ofreció no era pequeña. Silenció las risas y hizo que Virgil se pusiera rígido de sorpresa. Otro hombre murmuró una oferta a medias, pero Jonas respondió sin un instante de vacilación. Su voz era tranquila, casi plana, pero llevaba un peso que hizo retroceder a los demás. La multitud se agitó, los susurros corrieron. ¿Por qué Jonas Hale, de entre todos los hombres, arrojaría su plata por semejante carga? Virgil dio un paso adelante, escupiendo rabia, pero el subastador golpeó su mazo, sellando el trato. Jonas había comprado no solo a Angelina May, no solo a un niño, sino a toda la familia de 7. Un jadeo recorrió el patio. Las mujeres miraban fijamente. Los hombres se rascaban las barbas, perplejos, divertidos o irritados. Nettie soltó un chillido de protesta, pero fue tragado por el ruido del golpe final del mazo. Angelina se quedó inmóvil, alivio, miedo e incredulidad enredados en su pecho. Había sido comprada, salvada quizá, o atada de otra manera. No se atrevía a esperar, pero tampoco a confiar. Sus hijos se aferraron más fuerte, los ojos muy abiertos saltando entre el alto desconocido y los cuñados burlones. Jonas subió a la plataforma con pasos silenciosos. No miró a Virgil, ni a Nettie, ni a la multitud. Sus ojos se encontraron con los de Angelina por un instante, firmes e indescifrables. Sin una palabra, tomó las riendas del carro que esperaba cerca. Angelina guió a sus hijos por las escaleras, sus movimientos dignos aunque su corazón latía con fuerza. Ellie aún llevaba a Ruth. Sam ayudó a Josie. Luke tomó la mano de Anna. Subieron al carro, sus pequeños cuerpos apretados, las respiraciones rápidas. Angelina lo siguió, los dedos temblando al acomodarlos a su alrededor. Jonas tomó las riendas, las líneas crujiendo en sus manos. Los caballos se movieron, impacientes. Por un momento, el patio quedó inmóvil, todos los ojos fijos en la escena, un vaquero solitario alejándose con una mujer y 6 niños a los que no tenía ningún lazo. Mientras las ruedas avanzaban, Virgil gritó tras ellos, la voz aguda de rabia. Nettie escupió maldiciones, pero ni Angelina ni Jonas miraron atrás. La brisa primaveral atrapó el cabello de Angelina, levantando la cinta descolorida, y ella sintió el ardor de las lágrimas que había contenido demasiado tiempo. El pueblo susurraba, como siempre hacen los pueblos. Algunos decían que Jonas había perdido el juicio. Otros que había sentido lástima, otros que había tomado posesión. Pero nadie podía negar la extrañeza ni el peso callado del momento. Angelina sostuvo a sus hijos cerca mientras el carro traqueteaba sobre los surcos, el sonido del mazo del subastador aún resonando en sus oídos. No se atrevía a hablar. Jonas se sentaba erguido, su perfil tallado contra la luz, un hombre de silencio y misterio. El horizonte se extendía amplio, los campos reverdeciendo con la primavera, el cielo pálido de promesas e incertidumbre. El corazón de Angelina dolía con preguntas que no podía pronunciar. ¿Qué quería este hombre de ella? ¿Qué clase de vida la esperaba al final de este camino? ¿La encontraría la bondad o otra crueldad allí? Jonas agitó ligeramente las riendas, animando a los caballos. El carro crujió, los niños se acurrucaron, y Angelina levantó el rostro hacia el horizonte, donde la luz del sol poniente ardía dorada contra las nubes. Susurró una oración que nadie oyó, ni siquiera sus hijos.
Y mientras el pueblo quedaba atrás, mientras las risas crueles se desvanecían en el recuerdo, una verdad se presionó contra su corazón: la vida que había conocido se había ido para siempre. Y lo que esperara adelante con este vaquero solitario cambiaría no solo su destino, sino quizá la historia de todo el oeste. Las ruedas del carro crujían mientras dejaban el pueblo atrás. El sonido del hierro contra los surcos daba ritmo al silencio pesado que yacía entre ellos. Angelina sostenía a Ruth cerca mientras Eli estabilizaba a los más pequeños. Los hombros infantiles del muchacho se cuadraban como si pudiera soportar el peso de la dignidad de su madre y todo el miedo de sus hermanos a la vez. Jonas se sentaba erguido en las riendas, el ala del sombrero baja, su perfil recortado nítido contra el horizonte primaveral. No la miraba ni hablaba, y en ese silencio el corazón de Angelina latía con 1000 preguntas. Volvía a estar atada, no por la ley ni por parientes crueles, sino por la naturaleza desconocida de este hombre callado que había comprado a toda su familia. La tierra se extendía amplia mientras el carro avanzaba, campos reverdeciendo tras el largo invierno, lechos de arroyos hinchados con el deshielo de las colinas lejanas. Pájaros giraban en lo alto, sus gritos llevados por la brisa fresca. El aire estaba cargado del aroma de hierba nueva, barro y la dulce fragancia de las flores que apenas comenzaban a abrirse. Angelina lo respiró, estabilizándose. Esto no era un patio de prisión. El aire no olía a crueldad. Sin embargo, el recuerdo de la subasta aún ardía como un latigazo en su espalda. Los niños estaban inquietos. José gemía de vez en cuando, preguntando con su vocecita a dónde iban, si este hombre los mantendría a salvo. Angelina la callaba, aunque no tenía respuesta. Luke se apoyaba en ella, el rostro pálido, los ojos saltando hacia Jonas como si temiera que se volviera y ladrara alguna orden dura. Sam se removía, murmurando que podía trabajar, que podía cortar leña o arrear ganado, que no serían una carga si el hombre temía tales cosas. Ana susurraba oraciones en los pliegues del vestido de Angelina, aferrada a su costado. Al fin, cuando el carro coronó una loma, Jonas habló. Su voz era baja, áspera por el desuso, pero firme. Llegaremos a mi casa al atardecer. Angelina lo miró, sobresaltada por el sonido, y asintió una vez, aunque él no la miró. Las palabras no eran una promesa, no exactamente consuelo, pero algo en el tono aliviaba el aire. Era dirección, un destino, no una vaga amenaza de ser abandonados a la deriva. El camino serpenteaba hacia el valle donde los sauces se inclinaban sobre un arroyo plateado. Más allá, recostada contra una suave pendiente, se alzaba la cabaña. Sus maderos estaban oscurecidos por la edad, el tejado remendado en algunos lugares, pero un hilo de humo se curvaba débilmente desde la chimenea y los campos se extendían verdes a ambos lados. Un granero se inclinaba firme hacia el oeste, cercas trazando los bordes del pastizal. Gallinas correteaban cerca del gallinero, y un perro ladró una vez, luego guardó silencio como reconociendo el regreso de su amo. Los niños miraban con ojos muy abiertos. Nunca habían conocido una tierra tan abierta, ni un hogar que se erigiera aparte, soberano. Angelina sintió que la respiración se le entrecortaba, pues aunque sencilla, la cabaña irradiaba algo que no había conocido en años, soledad sin amenaza. Jonas detuvo el carro. Bajó, las botas golpeando la tierra, y sin esperar alcanzó a bajar a José. Ella se encogió, aferrando la falda de Angelina, pero su mano fue gentil, firme. La dejó en el suelo, luego extendió los brazos hacia Ruth. Eli dudó, pero cuando la mirada de Jonas se encontró con la suya, calmada e inquebrantable, el niño lentamente pasó al bebé. Jonas acunó a la niña como si fuera de cristal, luego la entregó a los brazos expectantes de Angelina. No habló, pero su silencio no era cruel. Dentro, la cabaña era sencilla pero sólida. Un hogar de piedras de río dominaba una pared. Una mesa de roble se erguía en el centro con sillas disparejas, y una escalera estrecha llevaba a un desván superior. El aire olía a humo de leña, cuero y débilmente a hierbas secas. Había mantas dobladas ordenadamente en un arcón, estantes alineados con tarros de frijoles y maíz, y una Biblia gastada descansando en una mesita lateral.
Era una casa construida para vivir en silencio, no para presumir. Los niños exploraron con pasos cautelosos, sus manos rozando los muebles como para comprobar si eran reales. Ellie llevaba a Ruth cerca del hogar, meciéndola suavemente. Sam golpeó la pata de una silla, maravillándose de su solidez. Ana encontró una taza de hojalata y la giró en sus manos como si fuera un tesoro. Jonas puso una tetera en el gancho sobre el fuego sin decir palabra. Vertiendo agua de un cubo cerca de la puerta, Angelina se quedó junto a la mesa, insegura. ¿Era invitada? ¿Criada? ¿Posesión? Cruzó los brazos para ocultar el temblor de sus manos. Al fin, Jonas habló de nuevo, todavía de espaldas. Hay comida aquí. Usted y los pequeños coman primero. La garganta de Angelina se apretó. Se había preparado para órdenes, para expectativas de trabajo, pero en cambio había esta provisión callada. Asintió, aunque él no lo vio, y se movió para reunir tazones. Los niños se sentaron apretujados en la mesa, sus ojos saltando hacia Jonas de vez en cuando, inciertos. Angelina sirvió el guiso, cada cucharada medida aunque anhelaba llenarlos hasta rebosar. Comieron con avidez, y cuando sus vientres se llenaron, sus rostros se suavizaron como si hubieran caído años de encima. Jonas esperó hasta que terminaron antes de tomar un tazón para sí. Comió junto al hogar, sin invadir su grupo en la mesa. El silencio se extendió, pero ahora era diferente, no agudo por la crueldad, sino torpe, tentativo, como tierra esperando semilla. La noche se asentó, el aire primaveral volviéndose fresco. Jonas trajo mantas del arcón, extendiéndolas en el suelo del desván. Los niños pueden dormir aquí arriba. Usted puede tomar la cama, dijo simplemente Angelina, señalando la pequeña habitación en la planta baja. Los labios de Angelina se abrieron por la sorpresa. ¿Y usted? Tomaré la silla. No explicó más, no encontró sus ojos. Simplemente bajó la luz del farol y se volvió hacia el hogar. Ella quiso hablar, agradecerle, pero las palabras se atoraron. La gratitud con demasiada frecuencia se había torcido en deuda, en cadenas. En cambio, arropó a sus hijos bajo las mantas, rozando besos en sus frentes, escuchando cómo su respiración se ralentizaba. En las horas calladas, cuando solo el crepitar del fuego rompía el silencio, Angelina yacía despierta en la pequeña cama, mirando las vigas. Este hombre, Jonas Hale, la había comprado a ella y a su familia en el bloque donde la dignidad era arrancada. Sin embargo, aquí les daba espacio, comida, descanso sin reclamo. La inquietaba esta ausencia de crueldad. No sabía cómo descansar dentro de ella. Los días se desplegaron como aquella primera noche. Jonas se levantaba antes del amanecer, cuidando el ganado, remendando cercas. Angelina despertaba al sonido de sus botas en el porche, al olor del café preparándose. Tomaba las tareas sin esperar que se las pidieran, lavar ropa en el arroyo, barrer el suelo, cocinar comidas. Sus manos dolían, su cuerpo se encorvaba, pero se movía con una callada dignidad, reacia a ser una carga en su hogar. Los niños se adaptaron lentamente. Ellie seguía a Jonas a distancia, estudiando cómo trabajaba la tierra. Sam rogaba ayudar, y Jonas le daba pequeñas tareas, llevar agua, sostener clavos. Luke rondaba cerca del granero, acariciando al perro cuando creía que nadie lo veía. Ana recogía flores silvestres del prado, colocándolas en tazas de hojalata alrededor de la cabaña. José rió una vez cuando las gallinas picotearon su falda, y el sonido sorprendió a todos con su repentina luminosidad. Ruth gateaba tras Angelina, pero a veces se desviaba hacia Jonas, extendiendo manitas regordetas hacia sus botas. Jonas nunca hablaba mucho, pero sus acciones tenían peso. Remendó una silla que se tambaleaba bajo Ana, arregló la suela gastada del zapato de Angelina con retazos de cuero, cortó leña extra sin que se la pidieran. Se movía calladamente a su alrededor como un hombre inseguro de ser bienvenido en su propia casa. Angelina lo notó. Notó cómo sus ojos se suavizaban cuando Ruth se aferraba a él. Cómo sus manos se estabilizaban a él y sin palabras, como nunca se burlaba de los errores de los niños. Notó también su silencio, pesado, deliberado,
como si las palabras costaran más que la plata. Por las noches, Angelina tarareaba nanas para calmar a los niños. Jonas se sentaba cerca del hogar, cabeza baja, escuchando sin volverse. El sonido de su voz parecía aflojar algo en el aire, llenando la cabaña de un calor que ningún fuego podía dar. Aún así, la duda roía a Angelina. ¿La habían salvado solo por ahora, una invitada temporal hasta que Jonas se cansara de su ruido? ¿Esperaba pago? O peor, obediencia sin cuestionar. La vergüenza susurraba desde el pasado, recordándole lo fácil que la bondad se convertía en crueldad. Una tarde, cuando el sol sangraba oro sobre el prado, Angelina salió al porche. Jonas estaba sentado en su silla, tallando un trozo de madera, su perfil recortado contra la luz. Ella dudó, luego habló. No tenía que traernos aquí. El cuchillo de Jonas se detuvo, su mirada fija en la talla. No me pareció bien lo que hicieron. Su voz era callada, casi tragada por la brisa. La casa estaba demasiado vacía. De todos modos. La respiración de Angelina se entrecortó. Las palabras eran simples, pero llevaban algo más pesado, una verdad que él no vestiría de poesía. Lo miró, realmente lo miró, y vio no solo soledad, sino dolor tallado profundamente. Las risas de los niños flotaban desde dentro, ligeras y frágiles. Jonas dejó la talla, miró al horizonte. Su silencio se presionaba entre ellos, pero ya no era vacío. Era un puente, frágil, esperando. Esa noche, mientras Angelina arropaba a los niños en el desván, se demoró, escuchando sus respiraciones parejas. Se acercó a la puerta y miró hacia el hogar. Jonas estaba allí, cabeza baja, los labios moviéndose apenas en oración, o quizás solo en pensamiento. El fuego proyectaba su rostro en luz cambiante, mitad sombra, mitad llama. El pecho de Angelina dolió con algo que no podía nombrar.